Pues mi hermano y yo fuimos abandonados desde muy temprana edad. Mi hermano tenía 4 años cuando pues ella se va de nuestras vidas, y él también, ¿verdad?, sufrió mucho la ausencia. Tanto así que a un adulto él lloraba cuando tenía problemas personales, pues él lloraba y le hacía falta ese amor que nunca tuvimos de ella. Yo tenía meses cuando mi mamá me abandona, pero no es hasta 6º grado que yo comienzo a sentir la ausencia. ¿Y por qué? Porque en la graduación pues yo veía mis amiguitos, mis compañeros y eso, con sus papás, con su mamá, haciéndole entrega de medallas, de trofeos. Y ahí es cuando yo comienzo a sentir la ausencia de ella. Eso creó en mí como rebeldía, rencor hacia ella. A medida que siguen pasando los años, pues más me vuelvo rebelde contra ella y crece más el odio hacia ella. Pues crezco con ese odio, ¿verdad? Pero pues ya a los 26 años de edad, pues el Señor comienza a mostrarme sueños y pensamientos, sueños que yo nunca la había visto, y Él comienza a mostrármela de espalda, porque todos mis sueños yo la veía de espalda, y pensamientos que nunca me habían pasado por mi mente, porque en mí lo único que había era rencor hacia ella. No pensaba nada bueno, pero yo entendía como que si Dios me estuviera revelando algún suceso, pues que yo como hija, ¿verdad?, tenía ese instinto como si le estuviera pasando algo, pero en realidad no era eso, era que ya Dios venía preparándome para tener un encuentro con ella, para sanar mi corazón en el momento que ella llegara a mi vida, pero eso yo no lo sabía. Solamente Él sabe, ¿verdad?, los planes que tiene con cada uno de nosotros. Solamente nosotros lo que tenemos que dejarnos dirigir por Él para que Él haga lo que quiera en nuestras vidas. Y Él comienza a mostrármela en sueños, en pensamientos, y no es hasta los 26 años que yo estoy en mi trabajo y hay una clienta que estaba hablando sobre la iglesia donde ella iba, que era muy buena, que ella cantaba y hablaba mucho de su iglesia y de Dios, de las cosas que Dios había hecho en su vida. Y yo lo escuché y como que me interesé en conocer, ¿verdad?, ese Dios bueno, y ir a esa iglesia para ver que tal vez tan bueno era Dios como ella decía. Pues me interesó ir a la iglesia y voy a la iglesia. Cuando entro a la iglesia me dan una tarjeta de bienvenida. Entre esa tarjeta de bienvenida pues tú ponías tu información personal, pero también ponías una petición que tú querías que el Señor, ¿verdad?, te contestara. Como ya Dios venía trabajando conmigo y pues yo no lo sabía, pues vengo yo y escribo que me permitiera conocer a mi mamá, pero ya Él lo sabía. Eso era ya una cita que Él tenía conmigo, no era casualidad de que esa clienta fuera y hablara de Dios y dijera cuán buena era Dios, cuán buena era la iglesia, sino que ya Él tenía una cita preparada para mí. Entro a la iglesia, escucho la predicación. Cuando escucho la predicación era el Dios mismo hablando a mi espíritu, diciéndome todas las cosas que yo sentía y que yo estaba viviendo en ese momento. Yo lo único que recuerdo era que yo lloraba y lloraba y lloraba y no podía contener el llanto. Yo no recuerdo la gente, no recuerdo nada, solamente esa palabra que te retumbaba en mi espíritu y me decía las cosas que realmente yo necesitaba escuchar. Cuando termina la predicación, hacen un llamado, yo paso al frente, acepto al Señor. De verdad que cuando yo salgo de ese servicio,
mi alma, mi corazón era otra, sentía una paz inmensa, mi espíritu era otro y luego continúo con esa paz que Dios había depositado en mí y Dios sigue hablando a mi espíritu y un día yo me sentía como inquieta. Para ese entonces yo estaba estudiando cosmetología y ese día no fui porque sentí algo tan raro dentro de mí y no fui y me voy para casa de mi abuela y allí yo le digo, Señor, Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? Porque yo me siento así, háblame, dime. Y Dios comienza a depositar cosas maravillosas en mi mente, cómo buscar a mi mamá, o sea, cómo hacer para yo encontrar a mi mamá. Y yo, todo lo que él me decía, yo lo hacía. Yo fui a registro demográfico, yo saqué un acta de nacimiento. Cuando yo tuve ese papel en mis manos, yo temblaba y yo miraba al cielo y yo le decía, Señor, si tú me has permitido llegar hasta aquí, Dios, si yo tengo este papel en mis manos es porque tú tienes un propósito, porque tú me vas a llevar a donde está mi mamá. Yo voy a conocer a mi mamá. Y sigo y llego a las oficinas del Seguro Social. Allí me encuentro con la persona que me atendió y sí le dije que mi mamá me había abandonado, que yo necesitaba encontrarla y ella me dio una información y me dijo que sí, que la habían encontrado, que yo tenía que hacer una carta que ellos tenían que leer antes de enviarla porque por la ley IPA no podían darme información, pero Dios hablaba en mi espíritu y me daba esa seguridad que yo le decía a ella, no te preocupes, yo la voy a encontrar, ella me va a contestar, porque la muchacha me decía, yo voy a enviar esta carta, pero está en ella si te contesta o no. Pero como Dios era el que estaba hablando en mi espíritu y Dios no se equivoca, yo sí sabía que yo la iba a encontrar. Y mi contestación fue, sí, yo la voy a encontrar, ella va a contestar. Un día estoy en mi casa y suena el teléfono. Cuando suena el teléfono, era mi mamá. Me dice, hello, ¿quién es? Yamira. Y yo le contesto, sí, era ella. Me dijo, soy yo, tu mamá. Yo salté de alegría, de emoción. Yo lloraba, yo no encontraba qué hacer porque nunca en mi vida la había visto, nunca en mi vida había hablado con ella y en ese momento el Señor me estaba permitiendo hablar con ella y encontrarme con ella y ver de dónde yo salí, verla, tenerla conmigo. Pasan 2 semanas y ahí me reúno con ella y algo maravilloso, porque ese odio que yo sentía ya yo no lo sentía. Yo decía, Dios mío, qué maravilloso eres. Él es tan maravilloso que me permite estar con ella 2 semanas y poder sentir ese amor que yo nunca había experimentado, porque el amor de madre nunca lo tuve, no sabía, nunca lo había experimentado. Y el decirle el mami, para mí era algo increíble, de verdad, porque muchas veces yo decía, pero ¿cómo, si algún día la encuentro, cómo yo le voy a decir mami, cómo yo la voy a abrazar, cómo yo la voy a besar, si yo nunca tuve ese amor, o sea, no sé lo que se siente y como había tanto odio en mí, pero Dios es increíble, me permitió estar con ella, abrazarla, besarla, dormir con ella, arreglarle el pelo, pintárselo. De verdad que Dios es increíble, maravilloso. Fue un tiempo maravilloso, un tiempo que yo me sentía otra persona, pero así es Dios. Compartimos con ella, luego de allí pues ella se tuvo que ir porque ella vive en Pensilvania. Se tuvo que ir, yo continúo con mi hermano, siempre bien unido, yo como una mamá para él. Yo continúo yendo a la iglesia, Dios sigue restaurando mi corazón, mi vida, poniendo todo en orden. Y un día estoy en mi casa y me gusta ver mucha película cristiana. Y ese día, pues, pongo una película de Amish que era sobre el perdón.
veo la película y ella se trataba de un hombre que entra en una escuela y asesina a varias niñas. Y los padres de esa niña van donde la esposa del que mató a las niñas y le ofrecen su ayuda y su perdón. Cuando yo veo esa película me impactó mucho, porque en una mente humana, tú decirle a alguien que le arrebate la vida a un ser querido tuyo, te perdono, en una mente humana cuesta mucho. Pero cuando le servimos al Señor y Dios está en nuestro corazón, es totalmente diferente. Y cuando yo veo esa película me impactó mucho y le digo al Señor, Señor, algún día yo podré perdonar. Y yo sentí algo como algo en mi corazón, como una punzada en mi corazón, que yo dije, wow, que yo dije, ¿qué es esto? Y Dios continúa, ¿verdad?, hablando en mi espíritu, pero yo no sabía qué era lo que Él estaba hablando. Lo único que le puedo decir es que yo sentí algo muy fuerte en mi corazón, muy doloroso. Y yo, lo único que venía a mi mente era, tal vez era la pérdida de mi abuela, porque en ese momento ella era mayor. Y lo que yo estaba sintiendo en mi corazón era eso, una pérdida fuerte, fuerte. Y como yo no sabía, y el Señor claramente pues no hablaba y me decía qué era lo que estaba pasando, pues lo único que yo le decía era, Señor, fortaléceme. Venga lo que venga, fortaléceme. Que yo no pierda mi fe en ti, que yo no pierda esa fortaleza, que yo no sienta que desmayo, sino que seas tú el que me fortalezca en todo momento, Señor. Y así mismo fue. Llega este 18 de enero del 2015 y yo estaba compartiendo con mi esposo y su familia. Cuando llegamos y íbamos para dormir y yo estoy orando. En ese momento que yo estoy orando, yo escucho el carro de mi hermano que llega. Y yo lo único que yo decía era, porque pues, mi hermano le gustaba salir mucho y beber. Pues cuando yo escucho el carro que llega, yo decía, Señor, gracias porque llegó, porque me lo traíste con bien. Porque esas eran mis oraciones todos los días para Él. Señor, cúbrelo, Señor, guárdalo, que nunca le suceda nada malo. Y cuando Él llegaba, para mí era algo bueno, porque Él hacía, ¿verdad? Él a veces no llegaba, pero era porque estaba con los amigos o algo así. Y ese día llegó y yo le decía, Señor, gracias porque llegó, porque me lo traíste con bien. Y sigo orando, no me levanté, seguí orando, porque hasta eso Dios me puso en mi corazón que siguiera orando y no me levantara, porque yo acostumbraba a levantarme para ver cómo Él llegaba, porque a veces llegaba ebrio y yo me levantaba para velarlo. Yo para Él fui como una madre, yo lo cuidaba, yo lo aconsejaba. Y sigo orando en ese momento y cuando escucho unas detonaciones, pero yo jamás pensé que eran tiros. Yo pensé que era, no sé, petardos o algo así. Y yo me quedé ahí orando, o sea, arrodillada, y yo decía, ¿pero qué le pasa a este loco? Y cuando yo escucho las detonaciones, pues es allí donde me levanto y miro por la ventana. Cuando miro por la ventana, eran que habían tiroteado a mi hermano. Lo habían dejado ahí tirado con muchos impactos de balas. Yo me volví como loca, corriendo por la habitación. Yo no sabía qué hacer, yo gritaba. Y cuando salgo afuera con mi esposo, yo veo a mi hermano ahí tirado y comienzo a llorar. Y pues nada, llega la policía, llegan mis familiares y todo eso, y yo, pues nada, solamente pues lloraba, pero en ningún momento yo le reclamé a Dios y le dije por qué. Cuando llega mi papá comienza a llorar y a decir cosas allí, y
Y cuando ya estamos más calmados, yo le digo, papi, tenemos que perdonar. Y ahí me pasa por mi mente lo que yo le dije al Señor, Señor, si en algún momento esto yo lo podría hacer, lo de la película. Y ahí yo sentí el amor de Dios tan increíble, cómo Él me fortalecía, cómo Él cuidaba de mí y todo, porque si yo me hubiera levantado, esas personas también me hubieran tiroteado, porque yo te digo, a menos de 2 pies de distancia de ellos, de donde ellos se pararon, me hubieran tiroteado, pero el Señor tuvo control, me guardó a mí, a mis hijos, porque mi hijo grande también vio lo que esas personas hicieron, pero en mi corazón no hay rencor, en mi corazón no hay odio, en mi corazón yo nunca le he reclamado a Dios todo lo que yo he tenido que vivir en mi vida. Yo solamente le pido al Señor y le digo, cada vez que viene a mi mente ese suceso tan doloroso e increíble, lo que le digo es que en algún momento esas personas tengan un encuentro con Él, porque solamente Dios puede perdonarlo y restaurar sus vidas, y yo no le guardo rencor, yo no le pido a Dios que le hagan lo mismo que le hicieron a mi hermano. Hasta el día de hoy Dios ha sido bueno, me ha cuidado a mí, a mis hijos, me ha dado fortaleza, me ha permitido tener grandes cosas que yo nunca tuve desde niña, hoy las tengo por su amor y su gracia, de verdad, y yo le sirvo a Dios porque Dios es increíble. Y invito a cada persona que vea este video, que si Dios toca su corazón, que no endurezcan sus corazones, sino que le abran el corazón, porque grandes cosas vienen. Cuando abrimos nuestro corazón a Dios, nosotros no tenemos ni idea de las cosas maravillosas que Dios hace en nuestras vidas. Muchas personas no quieren, pero cada uno nacemos con esa necesidad de Dios, y Dios lo que quiere es glorificarse en su vida. Y en nuestros pensamientos a veces uno quiere cosas que realmente, o sea, tú quieres cosas, pero Dios te da cosas mayores de lo que tú piensas, de lo que tú quieres, porque así es Dios, y así ha sido Dios en mi vida. No me arrepiento de haberle entregado mi vida al Señor, y tampoco todo lo que viví desde niña ni le añado ni le quito. Todo ha sido necesario para mí, para crecer espiritualmente, crecer como persona, todo, ni le añado ni le quito. Dios ha sido maravilloso, ha sido bueno, y de verdad yo le amo con todo mi corazón a Dios, y quiero servirle todo el resto de mi vida, servirle a Él y amarlo sobre todas las cosas. Que yo puse mi confianza en Él, pero Él siempre será glorificado y pondrá en nosotros esa seguridad de que Él es fiel y siempre va a estar con nosotros, que no importando lo que suceda, lo que pueda pasar en la vida de cada uno de nosotros, en este caso de mi vida, Él siempre va a estar ahí cuidando de mí, guardándome, sosteniéndome con su mano y amándome sobre todas las cosas. Me invocarás y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Síguenos en YouTube y activa la campanita si deseas escuchar más historias como estas.